Então, conosco, a professora Karina Bidaseca, doutora em Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, investigadora independente do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, professora de Sociologia na Universidade de San Martín e Universidade de Buenos Aires. Coordena o programa Pós-Colonialidade, Pensamento Fronteiriço e Transfronteiriço nos Estudos Feministas e o programa Tricontinental Sur-Sur da Clássico. Agradecer muito a presença da professora Karina aqui conosco. A professora Karina participou do dossiê organizado pela professora Cláudia Lima em 2014 para a revista Estudos Feministas. E nesse dossiê, que era dedicado ao pensamento feminista decolonial, a professora Cláudia publicou o texto Feminismo Descoloniais para Além do Humano, que é o texto que ela autorizou que nós reproduzíssemos no livro, e foi publicada a tradução Rumo ao Feminismo Descolonial, da Maria Lugones, e a Karina, ela apresentou um texto chamado Los Peregrinajes de los Feminismos de Color en el Pensamiento de Maria Lugones. É sobre esse texto que nós vamos hoje falar. O texto ele também está no livro que nós organizamos, eu e a Carol. E é um texto muito bom, porque para quem quer conhecer o pensamento de Lugones, as suas principais teses, influências, ele apresenta bastante um panorama muito claro, muito bom. É dividido em itinerários nomádicos, dicotomia humano-não humano da modernidade / colonialidade, que é um tema importantíssimo em Lugones, a diferença entre quem é humano e quem não é humano dentro da colonialidade. O sistema moderno colonial de gênero, claro, visível, e versus o escuro oculto, que é muito importante também dentro do texto Colonialidade e Gênero. Resistências à interseccionalidade em discussão, em que Karina faz uma abordagem muito, muito interessante relacionando o pensamento de Lugones à da pensadora afro-americana Patricia Hill Collins. E, por final, o radicalismo das mulheres de cor, a questão da interseccionalidade, que é uma temática muito importante, a interseccionalidade na perspectiva de Lugones, que trabalha com a questão das múltiplas opressões, que é um pouco diferente da interseccionalidade da Crenshaw. Eu acho que é um tema muito importante também. Então, muito obrigada, Karina, pela sua presença. A gente vai te escutar e depois conversar com você. Obrigada a você, Susana y Caroline Marín, quienes son las editoras de este hermoso libro, que tenemos el placer de haber sido invitadas a través de un texto, que es un texto que yo escribí para aquella oportunidad, y lamento muchísimo que Claudia no esté presente, porque fue un texto que ella pidió para el dossier de la REF, de la revista Estudios Feministas, luego de una participación que habíamos tenido allí por el año 2013, si mal no recuerdo, en uno de los tantos congresos maravillosos de la REF. El libro que ustedes han hecho es realmente hermosísimo. Aquí la tengo también a Agus y a Gaby Veronelli, con quienes compartimos muchas también historias hermosas, y una en particular que tiene que ver con que María ha presentado uno de nuestros libros, el primer diario colectivo que salió en Argentina luego del acontecimiento de Ni Una Menos, y fue ese gesto tan hermoso, tan afectivo de María que llevamos con nosotras, y que también le organizamos diferentes homenajes en términos de nuestra jornada de feminismos postcoloniales en diciembre, y también desde Claxo. Y realmente las personas que tuvimos el placer de escucharla, de leerla, la inspiración que es María, yo me siento en deuda con su pensamiento y también en profunda gratitud, porque María ha abierto dentro de ese paradigma de la colonialidad del poder un espacio para habitarlo, un espacio que fue un espacio muy hermoso en tanto
primero dilucidar algunas cuestiones que veníamos trabajando desde el pensamiento de Quijano y también en vínculo con el grupo Modernidad Colonialidad que lidera Walter Mignolo. Pero María es mucho más que eso. Su pensamiento excede todo ese programa, excede muchísimo, expande los límites, ¿no? De lo que se ha dado en llamar ese paradigma. Desde mi punto de vista, creo que María excede en todo sentido, es rizomático. Su pensamiento es un pensamiento no solo potente, sino muy inspirador. Y desde ese lugar que me parece que sería hermoso también homenajearla como un ser humano tan bello, tan frágil y a su vez tan fuerte, ¿no? Yo cuando tuve la posibilidad de hablar con María ya en el invierno del año 2013, cuando organizamos unas jornadas en Buenos Aires que se llamaron, fue un coloquio internacional que era la antesala de las jornadas feministas postcoloniales, que se llamó Reconocer las superficies de nuestras hendiduras, cartografía el sur de nuestros feminismos. Tuvimos el placer de recibirla en el IDAES, en la Universidad de San Martín, y también de escucharla, ¿no? De escucharla. Su clase fue una clase magistral, una clase que dejó marcada muchas generaciones de las más jovencitas, ¿no? De aquellas que eran becarias, o estudiantes de posgrado, ¿no? Que empezaban a leer estas formulaciones y a tratar de comprender vocabularios que para nosotras no eran habituales, como el concepto de mujeres de color, la dicotomía humano-no humano, el concepto de peregrinajes, ¿no? Que es un concepto que a mí me hace pensar muchísimo desde qué lugar. Ahora lo escuchaba Gaby, no sabía que había dedicado ese libro a su hermano, así que después me encantaría saber más sobre ello. Y otros conceptos que María trabajó laboriosamente con un compromiso político muy profundo con Bolivia, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que la escuché fue en La Vaca. En Buenos Aires hay una organización feminista muy potente que se llama lavaca.org, y allí la habían invitado a María. María no transitaba la academia. En ese momento ella sentía, y me gustó mucho cuando ella me dijo, me gusta definirme como pedagoga popular más que como filósofa, ¿no? Y me contó esa trayectoria también tan interesante que ella plasmó en una vida tan, perdón, sí, se me silenció, en una vida tan compleja como la que ella contaba de su salida intempestiva desde Buenos Aires, desde La Pampa, desde la Argentina, hacia Estados Unidos, y su llegada a un contexto de los años 60, ¿no? En plena efervescencia del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿no? Ella lo contaba con mucha fascinación y también como un profundo aprendizaje de lo que significó para ella estar trabajando conjuntamente, no hablar sobre, sino con, ¿no? Las mujeres negras de las comunidades, y allí también plantear grandes problemas que tenían que ver con las violencias. Eh, y esa parte de esa historia también me pareció que era una historia de mucho aprendizaje, ¿no? Cuando ella cuenta también las definiciones que hay que tener a la hora de pensar cómo salirse de la trampa del punitivismo, ¿no? Del lado del feminismo, cuando uno trabaja con las violencias contra las mujeres, feminicidios, violencias de género. Ella dio también como una lección muy hermosa acerca de lo que a ella le sucedía cuando ella trabajaba en las comunidades, ¿no? Ella, por ejemplo, recuerdo que me había dicho en ese momento, eh, su trabajo como era acompañar a estas mujeres, ella vivenciaba esas violencias y también vivenciaba los desafíos que implicaba entender que esos varones negros, ¿no? Sobre los cuales se desataba la violencia de la supremacía blanca, luego depositaban esa violencia sobre las mujeres, ¿no? Negras. Entonces, la trampa era justamente cómo esa comunidad
si esas mujeres denunciaban, ¿no? Y ejercían un punitivismo con esos compañeros negros, le daban la entrada a la policía, ¿no? Es decir, le daban la entrada a la violencia institucional. Entonces, ¿cómo se resolvía ese dilema, ¿no? De eso que también Bell Hooks llamaba también esa equivalencia entre un sexismo de los varones blancos y el clasismo de las feministas blancas, ¿no? Que pretendían representar, ¿sí? A partir de objetualizar, ¿no? La vida de esas mujeres cuando no eran experiencias vívidas, ¿no? Cuando no eran experiencias encarnadas. Entonces también allí recuerdo a una María siempre enseñando, en esa postura de maestra, ¿no? También con la brillantez teórica que tenía, la sofisticación de su pensamiento, sin embargo tenía la humildad de la maestra, de quienes cuando conversa hace pedagogía. Y eso me emocionó mucho, vi como un ser tan sensible, tan vulnerable por su enfermedad, tan frágil, y a su vez tan hermosa, tan admirada, tan potente y tan poderosa. Esa creo que esa antítesis entre una María frágil y poderosa era lo que también uno le permitía observarla, verla pensar, su cabello cortito, su forma de gestualizar, ¿no? Su voz, sus ojos, una mirada muy profunda, unos ojos muy negros. Rasgos muy de color dentro de una Argentina tan europea y tan eurocéntrica. María también era una mujer de color, no por su color, sino por la racialización que cualquier mujer de profundos ojos negros y piel blanca, pero cabello muy negro, podría también sentir en una Argentina muy racista, ¿no? Entonces creo que su cuerpo también connotaba toda una historia racial, una historia de una provincia. Ella nace en Los Toldos, nada más y nada menos la provincia pampeana de Argentina, una provincia indígena, profundamente indígena, ¿sí? Sin embargo, entre las más invisibilizadas de esas provincias, ¿no? Donde encontramos huellas y rasgos tan importantes de las comunidades, porque es el inicio de la Patagonia también, ¿no? La Pampa es el inicio, es el fin de la Pampa, de la llanura rica, y el comienzo de una Patagonia donde la presencia de las comunidades indígenas mapuches, ¿no? Ranqueles, es tan importante, ¿no? Entonces, si uno podría también pensar cómo ese cuerpo paisaje se confunden en ella, y cómo ella hace también para no olvidarse de nosotras, no olvidarse o sea, haber salido de la Argentina del modo que salió, corrida por una biografía tan dura, sin embargo no la llevó a olvidar sus raíces. Y creo que eso también es un profundo gesto de amorosidad feminista, ¿no? El intento siempre de volver, de pensar con nosotras, ¿no? De ver qué sucedía aquí. Un gesto hermoso también que siempre recuerdo es cuando ella contaba el aprendizaje que tenía en Bolivia, ¿no? Con Rosario Aquim, a quien estuvimos también hablando mucho con Rosario. Rosario le dedica un poema maravilloso que hemos en otro homenaje también escuchado de Rosario, con una María que estaba muy entusiasmada con lo que sucedía en Bolivia y también muy comprometida a aprender, a replantear, ¿no? Su visión de las cosas. Eh, y eso me parece que también fue un gesto importantísimo, el gesto de aprender la lengua. ¿No? María estaba empeñada en aprender aymara, de hecho tenía una maestra, y ella me contaba también en ese invierno de 2013 que ella tenía que volver a Bolivia, aunque eran momentos en que su salud a veces no se lo permitía. Ella tenía como depositada esa forma de continuar ese trayecto teórico, político en Bolivia, ¿no? De hecho, Rosario me ha confesado que en una de sus últimas charlas María le comentaba esto, ¿no? Que ella tenía muchas ganas de escribir un libro.
y de que en ese libro esté la apuesta política del movimiento comunitario de las mujeres en Bolivia. Entonces hablar de ella es hablar de esa micropolítica, ¿no? De esa especie, yo lo llamo también contra la idea especulativa de esa fosilización del feminismo, de un feminismo corporativo, institucional. María era todo lo contrario, ¿no? Era un cuerpo viviente, un cuerpo archivo, ¿no? Una forma de pensar ese lazo entre una cartografía y una micropolítica, ¿no? En esa metáfora tan hermosa de peregrinajes, ¿no? Teorizando coaliciones contra las múltiples opresiones, ¿no? Creo que es uno de los libros más hermosos que yo he leído de ella. Y creo también que en ella sus grandes títulos, porque o sea, es una María que obviamente tenía su PhD, pero también tenía su deseo de convertirse en una profesora titular, ¿no? De obtener esa titularidad en la universidad donde enseñaba en los Estados Unidos, ¿no? Y creo que también ese trayecto de esa vida migrante, como fue la de María, da cuenta también de cómo ese aprendizaje continuo, esa forma también de diseñar a su vez sistemas categoriales tan completos, tan sofisticados, ¿no? Que han hecho tanto eco en los movimientos sociales de mujeres y feministas. Creo que eso es lo que marca a María y a su pensamiento, ¿no? Es decir, dentro del feminismo sabemos que cualquier teórica feminista tiene que ser parte del movimiento, ¿no? Nunca puede haber una teórica por fuera de ese movimiento, ¿no? Social, porque no sería nunca reconocida como tal. Entonces esa identidad, ¿no? que permeaba a ella con la práctica del feminismo no blanco, y esas formas en que se dio de aprender tanto también de una poeta y autora que yo admiro tanto como es Audre Lorde, ¿no? Lorde es una de las tantas que la ha marcado, ¿no? El multiculturalismo radical, que es uno de sus textos más hermosos también. Ahí señala mucho esa versión multiculturalista, ¿no? De lo que ella llamaba el multiculturalismo ornamental, ¿no? Y me parecía también que ella oponía esa máscara feminista, ¿no? Casi la neoliberalización de ese feminismo, ¿sí? Para ver entonces qué había sucedido en este territorio donde no se podía trasladar acríticamente un feminismo europeo ni un feminismo a la norteamericana, ¿no? En unas tierras donde se desconocería, primero porque hemos sido conformados diferentes matrices, las colonizaciones han sido distintas, diferentes, siempre bajo la lógica de la violencia sin dudas, pero sí esa máscara multicultural del feminismo, de compartir esa idea de una falsa universalización. Me parece que también era algo muy interesante que ella nos deja como legado, ¿no? Otras formas que ella pudo como expandir los límites de la teoría de Quijano, del propio Miñolo, tenían que ver mucho con un artículo que ha sido central en el movimiento de la colonialidad de género, que ha sido el texto que aparece por Signos, la editorial Signos, en los años 2006, 2008, no recuerdo con certeza, que tiene que ver con cómo ella discute a un Quijano, ¿no? Un Quijano, la idea básica de la biologización del sexo, por ejemplo, y discute también la idea de una poderosa ficción como es el género, ¿no? Con un Quijano que no llegaba a vislumbrar, ¿no? Muy claro, testigo de una época, sin dudas. Aníbal Quijano, si bien hizo célebres contribuciones al pensamiento decolonial, no llegó a visualizar, ¿no? Eh, que la sexualización no era biológica, que el destino no era biológico, ¿no? Entonces aquí también aparece una contribución maravillosa de María Lugones para conformar las bases del feminismo descolonial y decolonial, ¿no? En tanto y en cuanto aparece justamente el hecho también
de pensar cómo esa introducción colonial de la dicotomía humano-no humano, ¿sí? Del macho a la hembra, ¿no? Y el heterosexualismo van a ser parte, ¿sí? De un proyecto político que tenía que ver con lo que Wittig llama el heterosexualismo como régimen político, ¿no? Sin dudas, esto lo va a decir María Lugones, ¿no? Parte también de esa historia que Occidente van a ser solo contadas esas mujeres blancas, ¿no? Y sin embargo las indias y las negras son excluidas, ¿no? De ese relato de la conquista, son tratadas como animales, como una animalidad, va a decir María Lugones, desgenerizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente una de las grandes enseñanzas que yo recuerdo en esa clase magistral tenía que ver con cómo para ese relato occidental los indios y los negros no podían ser seres humanos, sino tampoco podían ser seres con género, ¿no? Eran seres sin género. Y esta categoría me parecía central para entender cómo aparece justamente la posibilidad de pensar, ¿no? Esa marca sexual de las indias más cercanas a la animalidad y en las mujeres esclavizadas mucho más cercanas con la hipersexualidad, ¿no? Aquí también gran parte de lo que es el afrofeminismo, que para el cual era un pensamiento que María Lugones, por supuesto, frecuentaba y aprendía de él y trataba de confluir con este pensamiento, comenzaba a plasmar en lo que hoy conocemos como la interseccionalidad, ¿no? Y ahí aparece, y me parece que es muy interesante cómo María comienza a construir esas categorías analíticas tan importantes como la del sistema moderno colonial de género, o el lado claro, visible y oculto del género, en esa obra que nos permite justamente pensar que no solo la raza ha sido, ¿no?, ese dispositivo de poder que Quijano va a esgrimir como aquel que ha permitido clasificar la humanidad en dos: humanos, los conquistadores; no humanos, no los conquistados, sino también cómo aparece el mito de la colonialidad que comienza a percibir lo que serían las personas intersexos, ¿no?, o trans o travestis, que por supuesto sus formas de aparecer públicamente comienzan a ser clausuradas justamente en el momento de la conquista, ¿no? Y aquí tenemos también uno de los grandes pensadores, que es Giuseppe Campuzano, un filósofo peruano, performer, lamentablemente desaparecido, quien ha trabajado fuertemente la idea en su gran libro Museo Travesti del Perú, en cómo a través de diferentes rituales ceremoniales, ¿no?, de las conquistas, aparece esa figura de un sastre de oficio, Francisco Pro, usando un velo, ¿no?, y luego destapándose y mostrando una verdadera identidad y siendo castigado en la plaza pública de Lima, de una Lima colonial, ¿no? Entonces, aquí estamos en un momento donde comienzan, sí, también a emerger textos tan hermosos, tan valiosos y tan importantes para recuperar nuestra memoria, esa memoria epistémica que se vio interrumpida por una lógica de colonización dentro de las universidades, ¿no? Por supuesto, que hace que no hayamos tenido acceso antes, ¿no?, a estas investigaciones, ¿sí? Y que este pensamiento se plasmara en los años, entre los años 90 y 2000, 2010, hacia aquí, ¿no? Entonces, creo que por un lado hay un gran aprendizaje que María nos lega, que tiene que ver con cómo también esa naturalización de las diferencias sexuales eran producto del uso moderno de la ciencia que Quijano subrayaba para el caso de la raza, y también cómo la gente intersexual no era corregida ni normalizada por esas tradiciones, sino que también era posible preguntarse acerca de eso que ella llamó dimorfismo sexual, es decir, cómo el dimorfismo sexual, ¿no?, servía justamente a los fines de esa explotación, dominación capitalista global eurocentrada, ¿no? Entonces,
Aquí aparece la discusión acerca del dimorfismo sexual, del heterosexualismo, ¿no? Dentro del patriarcado, como esos lados claros y visibles y ocultos de esa modernidad, colonialidad. Y aparece también, desde mi punto de vista, la problematización acerca de la posibilidad de pensar algo tan importante como es lo que determina el pensamiento de María en términos de el género es una ficción poderosa tanto como la raza. Esa conclusión a la que llega María Lugones es una conclusión central del análisis, es decir, a partir de María uno comprende, ¿sí?, no solo también las ausencias y limitaciones del pensamiento de Quijano y de Miñolo, sino también lo que apela a permitir desenmascarar esa colaboración cómplice entre varones, pensadores, varones cis, heterosexuales blancos, ¿no? Respecto de hablar por o representar, ¿no? A las mujeres de estas latitudes, ¿no? Hay otro texto que me parece que es muy importante también mencionar, que es uno que se llama Subjetividad esclava, colonialidad de género, marginalidad y opresiones múltiples, que está en el libro, exactamente, que había sido traducido y que hace parte justamente del momento en el que ella habita Bolivia, en el que ella vive, ¿no?, en Bolivia. Es un texto hermoso donde ella afirma que raza, clase y género son inseparables y que esa intersección en las categorías homogéneas dominantes van a borrar esa heterogeneidad interna, ¿no? Y borran así a la afroamericana, a la afrocaribeña, ¿no? A la Cherokee, a la Sioux, ¿no? Y ahí me parece que es muy importante ver cómo María trabaja el concepto de interseccionalidad de Patricia Hill Collins, porque es con la que más dialoga, ¿no? Según lo que ella ha comentado en las clases que nos dio a nosotras, pero también cómo permite expandir, ¿sí?, el concepto de interseccionalidad hacia otro rumbo, que tiene que ver también con no quedarse solo, ¿sí?, en la deconstrucción de la interseccionalidad, sino pasar a esa lógica que ella llama la lógica de la fusión. Ese salto, que me parece que es un salto fundamental en la obra de María, primero tuvo que tener que ver con dialogar y debatir mucho con Patricia Hill Collins en el famoso libro de Black Feminist Thought, que es de los años 90 o principios de los 90. Y luego también con haber leído y haber sido parte, contribuidora, ¿no?, de la discusión de las afrofeministas, ¿no? Audre Lorde, ¿no?, Angela Davis, Alice Walker, ¿no?, todas las grandes que conocemos, pero también cómo ella comienza a ver que estas matrices de dominación de una sociedad no pueden ser traducidas a otras acríticamente, y esto me parece que es central, porque tenemos a una pensadora que migra del cono sur hacia el norte, regresando, ¿sí?, pero no trayendo acríticamente categorías creadas desde el norte. Entonces creo que el elemento clave y fundamental de María tiene que ver con eso, es decir, con la posibilidad que ella nos da de no ser alguien que sea americanizado, ¿no? Ha trabajado con estudiantes anglos o ha tenido tanta interacción con sus colegas que se ha olvidado de estas raíces, sino justamente que ella ha logrado, ¿sí?, no devolver un discurso lavado, ¿no?, un discurso lavado, sino todo lo contrario, ¿no? Esa posibilidad de pensar entonces en las matrices de dominación de esa sociedad y en cómo se intersectan los ejes en esas matrices de sociedad, creo que también es una de las cuestiones fundamentales por las cuales ella pensó cómo resistir a las matrices de dominación.
No, es decir, aquí creo que es fundamental ver cómo ella piensa las violencias y las resistencias y también cómo da lugar a una crítica fuerte contra Patricia Hill Collins, ¿no? Allí cuando ella habilita pensar que el pensamiento de Hill Collins, si bien proviene de una comunidad, sigue siendo atrapado por cierto pensamiento individualista, ¿no? Ella decía siempre que el uso que hace Hill Collins de ese concepto de standpoint, de punto de vista, es un punto de vista que debería ser heterogéneo, ¿no? En una realidad que está afectada por estos dos dominios que se intersectan, que son el género y la raza, ¿no? Entonces, para María Lugones la importancia de la interseccionalidad tenía que ver con la liberación o la resistencia en comunidad. Yo rescato mucho eso de María, eso lo ha dicho en el pizarrón, recuerdo perfectamente los momentos en que ella anotaba, por algún momento tenemos los videos grabados de cómo ella iba anotando en el pizarrón esta discusión con Hill Collins, que ha sido muy interesante y creo que ella tomó las cosas tan bellas de Audre Lorde, que son justamente una frase inolvidable: sin comunidad no hay liberación, dice Audre Lorde. No, Audre Lorde es aquella poeta que supo dialogar con una Adrienne Rich, que supo entrever también las alianzas con las feministas no negras, ¿no? Al menos con las feministas antirracistas, porque aquí también hay que dar cuenta de cómo es, ¿no?, la situación de privilegio que algunas de profesoras pueden detentar en términos de racialización también, ¿no? Y cuáles serían entonces esas coaliciones, esas alianzas que nos permitirían dar un salto para que no quedarnos atrapadas en los esencialismos identitarios, ¿no? Eso de ir más allá, de pensar en esa máscara multicultural como una cosmética, decía María, ¿no? Como una falsa universalización, creo que está muy ligado también a ese sentido de esa comunalidad, ¿no? Y también de esa posibilidad de pensar cómo esta colonialidad, modernidad había escondido, decía ella, una brutal, ¿no?, violencia que fue el abuso, la violación, la deshumanización, ¿no?, que tenía que ver con mucho de lo que Hill Collins también confirmaba en términos de lo que hoy se conoce como lo interseccional, pero a su vez también como María permite ir más allá de ese concepto para pensar en un salto que tenía que ver un salto hacia lo político, ¿no? Es decir, si reconocemos que ese concepto tan valioso que nos legan las afrofeministas como Hill Collins o como, bueno, el que más se conoce es Kimberly Crenshaw, ¿no?, y su texto Mapping the Margins, pero también otras ya tempranamente, incluso en Brasil estaban hablando de ello, una Lelia González, su pensamiento de Améfrica Ladina, para las compañeras de Brasil, yo no lo voy a decir mejor que ustedes. Hay una anécdota muy interesante que siempre dice un compañero cuando llega Angela Davis a Brasil, había una multitud, ¿no?, tratándola de escuchar, y ella les dice: yo no vengo a decir ni más ni menos lo que ustedes deberían saber o habrán escuchado, porque existió la presencia de una gran afrofeminista que fue Lelia González, ¿no? Entonces creo que gran parte de todo ese pensamiento estaba plasmado. Sin embargo, había que liberarlo de ese trauma colonial, ¿no? Había que liberarlo de eso que María también llamó la máscara, ¿no? Creo que ella lo advirtió con la ideología multicultural racista, ¿no?, que nos comenzaba a venir desde el norte enlatada, como dice Rita Segato, ¿no?, como una sumatoria de identidades, pero nunca como una forma de una comunalidad de la resistencia, ¿no?, que es una de las cuestiones más hermosas que María también nos enseñó, ¿no? También las referencias que ella ha hecho sobre los viajeros y la conquista también son inolvidables, ¿no? Tienen que ver con cómo ella también revisó los escritos de Colón, ¿no? Y aquellos escritos, yo esa parte no la trabajé, así que no voy a detenerme ahí porque no lo sé en profundidad, pero sé que Gaby o Agustina lo pueden
lo pueden reconocer. Ella también ha hecho una hermenéutica, ¿no?, de los textos coloniales, ¿no? Y creo que eso también ha sido tan importante para pensarnos hoy en ciertas retóricas que van desde la Malinche o la Malintzin en México hasta, ¿no?, la consabida democracia racial brasileña o la mulata for export, ¿no?, o todos los prototipos y estereotipos de las mujeres que fueron fundando los estados-nación de nuestra América y América Latina, ¿no? Entonces ahí creo que ha sido también central algunas cuestiones que hacen a cómo María también comienza a plasmar las ideas en diálogos con las feministas nigerianas como una Oyebume Oyeronki, con ese texto tan interesante de la invención de la mujer, que fue parte de esa tesis doctoral que fue traducida por Glefas al castellano hace recientemente poco tiempo, y de cómo también comienza allí un debate inolvidable con Rita Segato, otra referente del feminismo descolonial, en términos de pensar esta discusión acerca de la inexistencia, ¿no?, de ciertas nomenclaturas de género anteriores a la conquista, ¿no? En eso que se plasma, ¿no?, como un sistema moderno colonial de género. Ahí María Lugones alude justamente a lo que para Oyeronki representaba la inexistencia de género y también la invención de género siempre y cuando las feministas blancas occidentales lo estén buscando. Solía decir en ese libro no famoso acerca de ese patrón también colonial entre, disculpen, un ruido por ahí, entre lo que denominó la dominación occidental sobre la documentación e interpretación de los géneros, ¿no? Y ahí creo que, bueno, no voy a hablar del debate con Segato porque la idea es homenajear a María y mejor que yo lo podría hacer seguramente Rita. Pero quisiera por ahí ir cerrando, no quiero hablar yo sola y me encantaría escucharles y escucharlas, pero me parece que hay algo que tiene que ver con este rescate también de Lugones en términos de eso que yo lo cito y lo estaba buscando en mi texto para volver a citarlo, acerca de lo que ella propone como una lógica de la fusión. Creo que eso fue uno de los grandes legados de María, como la falsa también contradicción en teoría y práctica, ¿no? Ese legado es fundamental, o sea, sabemos en las feministas que la teoría no salva a nadie, ¿sí? Ni tampoco puede ser reemplazada para justificar la otrificación de las otras mujeres consideradas otras entre comillas, ¿no? Toda esa gran discusión del afrofeminismo, feminismos no blancos, que hacen a cómo se van viendo también las opresiones solapadas, ¿no?, entre las mujeres, ¿no? Luego de ya esta idea de que un paraguas del patriarcado, un paraguas de una opresión en común que ha sido el patriarcado universal, se rompe y empiezan a aparecer fuertemente, ¿no?, esas ideas acerca de las resistencias que recrean, ¿no?, las feministas no blancas. Creo que es central pensar acá que teoría y práctica no son contrapuestas, sino que también, y me parece que esto también es muy hermoso de ese libro, esa pedagogía popular que ofrece María, ¿no? Esa idea de dialogar no con las teóricas, no con las académicas, sino entre los movimientos, ¿no? A ella no le interesaba, ¿sí?, el diálogo con académicas, ¿no? Eso hasta donde yo entiendo, ¿no? Creo que lo que me han comentado, por ejemplo, mis amigas en Bolivia que la recibieron, me decían que a ella tanto no le interesaba ir a la universidad, ¿no? Que sino más bien lo que le gustaba a ella es perderse entre la gente, entre las mujeres, ver qué pensaban, qué hacían, cómo pensaban, ¿no? Cómo teorizaban desde la práctica, ¿no? Cómo podían ofrecer
otros mundos de vida. Y creo que eso ha sido también una de las hermosas contribuciones afectivas que deja ella, además de la gran posibilidad de pensar en esa lógica de una fusión, es decir, lo que hoy las feministas antirracistas proponemos desde esa alianza con las afrofeministas, ¿no? Es decir, cómo salir siempre de las trampas que nos establecen ciertos esencialismos identitarios, ¿no? Para ir hacia una articulación de identidades, hacia una lógica de la fusión. Y cerraría con lo que comienza en mi texto, que es una frase de ella que dice: no se trata precisamente de posibilidades teorizadas, sino de posibilidades vividas. Esta es la razón de que busquemos la coalición, ¿no? Y ese creo que es uno de los hermosos recuerdos que me llevo de María, además de las charlas y de la presentación de nuestro libro. Muchas gracias. Muitíssimas graças pela belíssima apresentação panorâmica. Acho que Karina deu uma aula, principais temas, né? Fantástico. Eu vou fazer umas observações e depois o público também certamente terá perguntas. Em primeiro lugar, gostaria de saber, mas não precisa responder agora, se nós poderemos ter acesso a esses vídeos do curso da Lugones, acho que foi em San Martín, não sei. Se puder, a gente depois compartilhar com nós outras, seria ótimo ter essas aulas em imagem, né? A provocação que eu faço a propósito do decolonialismo e o pós-colonialismo. Da perspectiva pós-colonial clássica de Spivak, os subalternos não podem falar, mas ela está numa discussão com uma esquerda pós-estruturalista francesa que acha que o sistema capitalista permite aos subalternos que falem. Ok. Ela fala... A viúva indiana não fala. Ela não fala, ela não é visível. De alguma forma, o que acontece com Lugones e Gonzalez também é um pouco essa subalternização da mulher de cor. Essa é a minha pergunta. Porque, veja, a professora Maria Clara Dias mencionou anteriormente. Nós, brasileiras, pensamos que a teórica queer mais importante é a Judith Butler. No entanto, se pegarmos o pensamento das teóricas queer, desde Anzaldu até Lugones, elas já falavam que gênero é uma construção colonial. A realidade, numa época, né, não pré-moderna, mas antemoderna, era que a configuração social das comunidades não era demarcada, seja pelo dimorfismo sexual, seja pelo binarismo de gênero. Não era. E aí a Oyerun, que é importante, a Paul Allen é importante, várias intelectuais também invisibilizadas. Então é essa a questão. Nós temos autoras nacionais, como a Lélia, que falavam da problemática da interseccionalidade, mas quem vai falar é a Crenshaw e a Patricia Hill Collins, que são grandes autoras, mas são favorecidas também pelo modelo econômico capitalista, que mercado editorial muito forte. Então, a minha provocação é essa. Realmente, nós, mulheres de cor latino-americanas,
estamos subalternizadas porque é um mercado editorial capitalista que vai projetar a mulher branca queer e não a mulher parda, negra, mestiça, porque o sistema capitalista ele é estruturado de maneira a nos silenciar. Então, a provocação é: podemos falar, de fato, dentro da geopolítica do conhecimento? Susana, comienzo a contestar, sí. Va, no contestar, sino pensar conjuntamente. Creo que algunas cuestiones podrían, si nosotros pensamos el pensamiento postcolonial desde el feminismo, ¿no? De Spivak o de Mohanty también, ¿no? Bajo los ojos de Occidente estamos advirtiendo una crítica fuerte, epistémica, ¿no? Sobre todo al estatus colonial del género, sin dudas, ¿no? Donde aquí lo que aparece es justamente, yo creo que dentro del feminismo, lo que hace, sobre todo, que destaca sobre todo la discusión del resto, tiene que ver con representar la voz de las otras, ¿no? Es decir, creo que tanto en las feministas postcoloniales, ¿no? Provenientes de las Indias, como las anticoloniales, o en las descoloniales o decoloniales, la cuestión racial hace también y fundamentalmente a la fala, al habla, ¿no? O a la voz. En tanto y cuando la representación en términos de Spivak sea representación por delegación, ¿no? Por un fetichismo donde nosotras delegamos el poder en otras que nos van a representar, ¿no? O sea, más bien en el orden de la presentificación, es decir, de la performance, ¿no? De lo que uno contempla cuando no hay representación, sino hay el hecho de la presentificación, que es el hecho del presente, el hecho de la corporeidad, por eso los cuerpos. Por eso el habla de Spivak no es el habla de la oralidad, es el cuerpo el que habla, ¿no? O sea, algo que queda en claro de todos estos recorridos es la importancia que hace a la cuestión del cuerpo, no ya de la mente ni de la razón ilustrada ni de la separación férrea que ha organizado la razón instrumental, sino del cuerpo, el cuerpo que fala, el cuerpo que se muestra, es el cuerpo el centro de la discusión de todas estas teorías, ¿no? Y por otro lado, me parece que hay también ciertas similitudes en cuanto a proyectos políticos, de comprender el feminismo como un proyecto político no académico, no explícitamente o no unívocamente académico, ni mucho menos, sino como esta sensación de pensar desde los márgenes, ¿no? Y ubicarnos en esos márgenes. Y creo que ahí tanto las feministas postcoloniales, ¿no? Cuando una Mohanty piensa en dos proyectos simultáneos a la vez, ¿no? Por un lado, la idea de construir y hacer esa crítica interna a Occidente, a eso monolítico que llamamos Occidente, ¿no? Como también albergar un proyecto autonomista, un proyecto comparativo, que era lo que la movía María Lugones, ¿no? O sea, María Lugones se asentó en Bolivia porque necesitaba estar allí, ¿no? Estar con los pies en la tierra, con los pies en el barro, no permearse de ese pensamiento, no teorizarlo, ¿sí? Sino construir colaciones políticas, ¿no? Entonces creo que también aquí hay muchas de las cuestiones que hacen a pensar desde qué lugar se sitúan, ¿no? Estas mujeres, ¿no?
Y también me parece que hay algo muy interesante porque María enseñaba en las entrañas del monstruo, ¿no? Es decir, como decían las chicanas en esta puente en mi espalda, o sea, nosotras pensamos, enseñamos y escribimos estando dentro de esas entrañas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión del mundo que tiene María o que tiene una espiva cuando llega o del cono sur de América o de la India y se establecen en las universidades de los Estados Unidos, ¿no? Y dialogan con estudiantes que no son solo estudiantes estadounidenses, sino estudiantes de otras partes del mundo. Creo que aquí también me parece que hay cierta posibilidad de pensarse también como traductoras de mundo, si podríamos decir de algún modo, ¿no? Yo las veo como cruzando en el intersticio, habitando esos cruces, ¿no? Esos mundos intersticiales. Y por eso me parece que lo hace tan poderoso, ¿no? Porque frecuentemente cuando nuestros estudiantes parten y se van a estudiar a Europa o a Estados Unidos, uno percibe que quizás regresen con solamente pensando en que van a habitar este mundo de una forma en el cual se habitó más bien cuando nosotras dialogábamos casi exclusivamente con los feminismos europeos. Una Julia Kristeva, una Simone de Beauvoir, eran las figuras célebres, ¿no? Del pensamiento. Yo creo que una Butler no lo es tanto porque Butler nos ayuda a pensar mucho y porque Butler tiene una coalición muy importante con nosotras, ¿no? Creo que en Butler no habita ese imperialismo, ¿no? Ese gesto imperialista de pensamiento, sino que Butler es mucho más cercana en tanto y cuando también entiende que lo queer, ¿no? Con Q o lo queer con C, esa traducción sudaca de lo queer, que ha sido tan hermosa y que ha venido tanto desde el arte, desde Pedro Lemebel, de los artistas de las yeguas del Apocalipsis, ¿no? Que ha permeado tanto la escena de la vanguardia en Chile, pero también en Argentina, ¿no? Y que ha permitido, sí, enriquecer, ¿no? Las apuestas del feminismo, porque ya no es exclusivamente lo que llamaríamos el mujerismo, ¿no? Es decir, esto que tenía muy la década de los 70, ¿no? De las 60, 70, de aún de las feministas, que no podían hacer coaliciones, ¿no? Con las poblaciones LGTBQI+, ¿no? Es decir, lo que llamábamos el mujerismo, ¿no? En sentido explícito, ¿no? Creo que personalidades como Butler, que a su vez también han incidido fuertemente en ese gran libro, Cuerpos que Importan, en pensar la raza dentro de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? O sea, creo que Butler luego sí se comienza a abrir más hacia un pensamiento por fuera de Estados Unidos, pero ella también ha citado las contribuciones de afrofeministas y está en diálogo con ellas, ¿no? Quem gostaria de fazer perguntas? Bom, eu vou fazer então uma pergunta. Karina, seguindo um pouco também, né, mas de uma outra forma, a pergunta de Susana, porque eu penso que é importante que Susana coloca como Lugones, como pensamento de uma mulher de cor, né, uma mulher latina, recebida ou lida ou, né, conhecida em la América Latina. Então, minha pergunta é como que é essa recepção em la Argentina, em país de Lugones, e também porque su texto, né? Como que foi a diferença entre 2014 até agora, né? Quais as mudanças que aconteceram lá em Latinoamérica? Porque em Brasil há uma mudança muito forte. Eu penso que o feminismo decolonial agora, claro que como Susana falou,
nosotros temos, como Lélia, e temos outras discussões, e outras pessoas, algumas pouquitas, como Cláudia, e outras pensadoras que estão falando sobre feminismo decolonial, ou discutindo decolonialidade, né, descolonialidade, pós-colonialidade, pero ainda lo sinto que ainda é como que há este traço de subalternidade para as pensadoras latinas. E isto eu penso que era quando Susana falou de Butler, porque Butler todas nós outras conhecemos, pero Lugones quantas, né? Agora, ok, conhecem, pero há quanto tempo? Né? Então, principalmente em Brasil agora, que há como que boom, que eu penso que é ótimo, não penso que há problema, está em todos a mídia, a discussão desses temas, principalmente do racismo, pero ainda há pouca discussão, pouco debate profundo e substancial, enfim, que aborda as questões, os problemas que Lugones aponta, que é principalmente de verificar que é uma colonização de género e é uma ficção, como tu hablaste, como a raça. Pero como que se ha transformado em todo esse tempo o pensamento e a recepção de pensamento de Lugones? O que tu achas disso? Muchas gracias, querida. Sí, yo coincido totalmente en que las condiciones de investigar y de tener financiamiento para nosotras son totalmente distintas al hecho de trabajar en los Estados Unidos, ¿no? O sea, tengo una gran amiga que trabaja desde Ohio en una universidad de allí, y doy fe de las grandes desafíos que tenemos en Argentina para investigar y dar clases en un sistema que sigue estando muy desvalorizado, ¿no? Es decir, más aún cuando lo que hacemos es hacer y practicar el feminismo dentro del sistema científico, o sea, a eso se suma que, por suerte, gracias al movimiento Ni Una Menos, pudimos obtener muchos recursos, muchas posibilidades de estar trabajando en políticas públicas, ¿no? En diferentes lugares dentro y fuera del Estado, ¿sí? Pero, sin embargo, o sea, eso sigue operando del modo que operó siempre, es decir, la División Internacional del Trabajo, ¿no? Y también la División Norte-Sur. Sabemos que las políticas editoriales y lo que hace también a las luchas por el conocimiento, acceso abierto al conocimiento, son luchas muy difíciles que se dirimen hoy mismo cuando nosotras, ¿no? Tenemos que publicar y luego tenemos que pagar, ¿sí? Para tener nuestra publicación, por ejemplo, o sea, o porque el conocimiento se ha privatizado o porque las editoriales, excepto sean un nombre muy, o sea, de mucha convocatoria, no van a, no van a valorizar nuestro trabajo, ¿no? Hay una crítica muy sustantiva nuestra también de las editoriales, manejadas por varones, manejadas empresarialmente. Entonces ahí creo que la oportunidad de tener una apertura de movimentista, es decir, un pensamiento de movimiento, y no una institucionalización del pensamiento, es lo que nos permite también traducir y traficar, ¿no? Las posibilidades que tenemos de aliarnos entre nosotras, traficar textos, traducir textos entre portugués y castellano, ¿no? Y comenzar esta gran circulación que se está dando en los márgenes, por supuesto que sí,
con editoriales independientes, editoras feministas. Se han creado muchísimas editoriales feministas en la Argentina. Nosotros acabamos de fundar una editorial nueva, independiente, transfeminista, que se llama El Mismo Mar, y estamos trabajando también para, de algún modo, también contraponer una lógica empresarial al mundo editorial dominado por una masculinidad hegemónica. ¿Por qué? Porque si, como dice Spivak, podemos hablar o no podemos hablar, depende también de ciertas circunstancias que hace la estructura patriarcal, ¿no? Entonces, en esa estructura patriarcal de la cual no podemos salirnos, ni vamos a salirnos de aquí a unos cuantos décadas o siglos al menos, que no lo vamos a ver nosotras, porque el mundo patriarcal en el cual nos socializamos es en el cual habitamos, ¿no? O sea, y también del cual damos cuenta a través de diferentes trampas a lo cual ese mundo nos arroja, ¿no? Si no, no se sostendría por tantos siglos y siglos de existencia, ¿no? Entonces creo que la lógica de la palabra y la circulación de la palabra no solo hace a las posibilidades que nos dan las academias, sino fundamentalmente los circuitos del movimiento social. O sea, escribir un libro, ¿sí? Y arrojarlo como quien arroja, ¿no? Un libro es para mí una ofrenda, es decir, el libro, para mí, escribir un libro es una ofrenda, ¿no? Entonces, ponerse a escribir sobre lo que es un anhelo, en definitiva, que era lo que conmovía de María. María escribía cuál era el móvil, ¿no? De estas mujeres que escriben, que piensan, que esgrimen categorías, ¿no? Que ponen toda su pasión en eso. Si uno se pregunta por qué lo hacen, ¿no? Se les va la vida realmente, es su vida, es la pasión puesta allí, ¿no? En una pedagogía popular, en una práctica que no tiene nada que ver con los egos académicos, ni mucho menos, sino que está más ligado a la posibilidad de pensar este nuevo movimiento que se está fundando y que es rizomático y que es horizontal y que tiene otra apuesta, porque las nuevas generaciones, las más jóvenes, sí, ya portan las banderas nuestras desde mucho más pequeñas. Entonces ahí vemos que lo que se plasma en estos nuevos mundos, ni siquiera María lo imaginó, ni siquiera las feministas de aquella década imaginaba un feminismo de masas, prácticamente, ¿no? Donde las más jóvenes, ya desde los 10, 11 años de edad, en las movilizaciones, ¿no? Llevaban su pañuelo verde. ¿No? ¿Qué dice de eso? Y qué dice también en términos de intergeneraciones, ¿no? Yo creo que ahí se va nuestra vida, nuestra pasión y nuestro deseo de transformación, que no es macro, sino que está en lo micro, en lo minúsculo, ¿no? En el hecho de dar clases, en el hecho tan hermoso, tan potente y tan maravilloso de dar una clase, un aula, ¿sí? Y de estar en la intimidad con los estudiantes, las estudiantes, ¿no? Creo que eso es donde se comienza a transformar la fibra, ¿no? Esas posibilidades que nos da el lazo de lo íntimo, de la intimidad del docente, de la docente con estudiantes, ¿no? No sé si contesté, creo que me fui por Sí, otro sí, no, lado. está bueno. Me gusta mucho de esa idea de traficar. Me gusta mucho também da ideia de corrosão, como que nós outras podemos ir como la corrosão, desculpa falar em português, corroendo, né, essas estruturas institucionais, né? Eu acho que aos poucos, né, nós podemos ir corroendo, porque são estruturas fortes, né, as instituições, e claro, há uma importância muito forte, né, e realmente em estar junto, né, enfim, das comunidades, enfim, né, das mulheres, né, que estão fora da academia, pero também eu penso que como acadêmica é importante também corroer essa instituição, porque é muito forte e a colonialidade do poder está nas instituições,
né? Então, enfim, claro que muitas vezes a vontade é abandonar as instituições e ser feliz fora delas, pero eu penso que é importante. E eu penso que Lugones exatamente ofereceu, né, toda a sua paixão a isso, né, a realmente a dedicar a sua vida, né, para essa corrosão. De hecho, el libro, yo leí en el libro un texto muy hermoso de una estudiante de María, ¿no? Que habla de María en su rol, ¿no? De docente con ella. Creo que era una becaria, si mal no recuerdo, de Binghamton, no recuerdo el nombre, no lo tengo aquí, pero es un texto hermoso que yo Irma leí. Latino era una estudiante de María y en este momento una persona que está haciendo una carrera muy importante en ética trans. Foi em La Carta, né, que ele escreveu. Exacto. Habla muito de Lugones, De ese vínculo. Sim, 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 sim. E Sí. qual é o nome do performer peruano? Que fiquei muito curiosa. Giuseppe Campuzano. Se puderes escrever. Giuseppe, sí. Campuzano. Museo Travesti del Perú es el libro, que es un libro maravilloso que él ha dejado, en donde hizo como cruce de géneros y tramas entre textiles y el estudio de la cerámica mochi, y tiene unos entramados maravillosos acerca también muy cerca de la lengua aymara y quechua, en búsqueda del tincuy, del encuentro, ¿no? De un encuentro que tiene que ver con un tercero que va rotando, ¿no? Y hace una alegoría muy interesante sobre la inexistencia de la heterosexualidad, ¿no? Durante la colonia, ¿no? Un texto maravilloso. Tiene muchas entrevistas también en YouTube, Giuseppe Campuzano. Él habló de la tapada gay, ¿no? También de una imagen que portaba este sastre oficio Francisco Pro durante la Lima colonial, y lo toma porque lo encuentra en un archivo, ¿sí? Como ejemplificador del castigo de aquel que se salía de esa heteronorma impuesta por la colonia, ¿no? Realmente es brillante, es un análisis interesantísimo. Bom, muito obrigada. Não sei se temos mais um pouco, se eu poderia fazer só uma colocação última. Caroline, Carol, dá para fazer uma última? Claro, nós temos até, enfim, assim, está faltando um pouquinho, mas tem. Não sei se Gabriela quer falar também. Gabriela, sim. Vou deixar a Gabriela falar. Me resultó muy fértil la presentación de Karina Vidaseca, y sobre todo la manera en que ella respondió a las preguntas de ustedes, empujando a no ver los Estados Unidos como un lugar monolítico, de ver, y ahí a mí me parece que hay por lo menos bastante que aprender sobre qué es mujer de color en los Estados Unidos, ¿no? Como una coalición política, no como una identidad dada, de la que Lugones fue parte, como con Audre Lorde y Anne Saldúa y tantas otras. Pero para mí algo que decía Karina, y también me entusiasmaba la posibilidad de que estuviera Lima Costa en esta conversación y su trabajo sobre traducciones, ¿no? Porque hay un montón de negociación que hay que hacer ahí. Pero yo como traductora, y les contaba esto antes, ¿no? Yo revisé la traducción de Peregrinajes al Español que está por salir. Y como traductora, en este sentido
Lugones tenía un sentido de la traducción, ella misma fue traductora, ¿no? Ella tradujo Kush al inglés, y además de ser una constante traductora por ser una persona bilingüe. Entonces, y ella tenía una idea de traducción que era una traducción que no busca equivalencias, ¿no? Y pensar en la traducción que busca equivalencias como una traducción imperialista. Traigo todas estas palabras cruzadas de traducción, no pensar a los Estados Unidos monolíticamente, porque me parece que el trabajo de Lugones que ustedes han traducido, el trabajo que se ha hecho en la Argentina con traducir peregrinajes. El año pasado, en el 2019, yo tuve el honor de estar en el 2019, hace 2 años, en cuando Patricia Hill Collins fue al Brasil y se acababa de traducir Pensamiento Negro, ¿no? Y estuve ahí, nada, de casualidad, y ver la lista, ¿no? Y que estaban los libros recién salidos, ¿no? Con esa cosa del libro nuevo, y la larga fila de mujeres jóvenes, brasileñas, ¿no? Con su libro, queriendo que Patricia se lo firme, ¿no? Con ese ansia para mí de conversaciones nuevas, de conversaciones que son nuevas, que no tienen más de 10 años, 15 años lo más, ¿no? Pensemos que realmente el texto el sistema de género moderno colonial es del año 2006, ¿no? Así que hay una cosa, yo no estoy tan de acuerdo en que ¿por qué se leyó Butler y no ella? Para mí se ha leído Lugones y hay una búsqueda de su política que para mí es súper esperanzadora, ¿no? Pero por ahí lo que quiero preguntarle o traer a la conversación es ¿qué se le pide a la lectora de Lugones hacer? ¿No? Porque por ahí le estamos pidiendo demasiado al autor a veces, a una autora que ya ha dado un montón de sí. Cuando traducimos, ¿no? Cuando traducimos el pensamiento, cuando traducimos un texto para que se lea leído en Brasil, ¿no? Como han hecho ustedes en su libro, o cuando traducimos un libro para que sea leído por un público hispanoparlante, pero sobre todo en la Argentina, ¿qué creemos que le estamos... para mí la lectora también tiene una tarea, como lectora de una traducción. Y eso para mí es interesante, ¿no? Porque hay una actividad también política de leer, no buscando equivalencias, de leer tratando un poco de viajar con el libro, que es donde me parece que la posibilidad de una coalición que ya no es norte-sur, ¿no? Porque pensemos que norte-sur son categorías vistas desde Occidente, ¿no? Entonces, para mí, Lugones no tanto viaja del norte a sur, sino que por eso es linda la palabra peregrina, ¿no? Porque se deshace de esa categoría que por ahí la idea de migrante nos tiene muy atadas. Así que eso es un poco lo que quería provocar, ¿no? ¿Cómo ven ustedes como por ahí si van a enseñar el artículo traducido, si lo van a dar en sus clases, como Karina hablaba del espacio de la clase? ¿Qué creen que la persona que lo lee debe hacer, ¿no? ¿Cómo puede ajustarse a leer a Lugones? Karina. Sí, mientras la escuchaba a Gaby me gustaba mucho también pensar otro concepto que para mí es fascinante y me olvidé de nombrarlo al comienzo, que es el de word traveling, ¿no? Ese concepto me parece que es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, ir contra las teorías viajeras, ¿no? Un poco es esa experiencia del que el cuerpo trafica, el cuerpo transporta, ¿no? O sea, la fundición de ese cuerpo con el paisaje es el que va asumiendo también
ese tráfico, ¿no? de ideas, de teorías, de prácticas, pero sin imposición imperialistas, ¿no? Sin eso que decía Gaby, sin imponer, ¿no? Justamente poniendo a prueba, testeando, ¿qué sucede con esta idea, ¿no? O sea, tratando de ver si esa idea es fértil o no es en esta tierra, ¿no? Y qué posibilidades me da esa tierra, bueno, muy a lo Kush, ¿no? De pensar el suelo, el estar siendo, ¿no? Creo que el estar siendo es el gerundio que nos permite también ese viaje, ¿no? Esa idea del world traveling y también de la percepción erótica. Creo que un concepto que María rescata de Lord seguramente tiene que ver con el poder erótico, ¿sí? Ese poder erótico de esa relación que fluye, que no es una mentalización, una intelectualización de la teoría, sino que es lo que percibimos a través de los sentidos, es el cuerpo, son los sensores, es la piel, ¿no? Es el roce, es lo que sentimos cuando escribimos, cuando hablamos, en esa comunidad que vamos conformando como ahora mismo, ¿no? Esas espacio-temporalidades que se conforman para homenajear a una de las grandes que no olvidaremos, o sea, que realmente dejó huella impresa en estas pampas, en Brasil y en otras partes de América, de América Latina, ¿no? Hubiese sido hermoso haberla escuchado, por ejemplo, hablar con Lelia González, ¿no? Como restituir en esas memorias, ¿no? A grandes pensadoras que no hemos conocido, que no hemos tenido la posibilidad generacionalmente de leer. No creo que la dicha ha sido de haber podido escucharla en vivo, que pensara con nosotros, ¿no? Que estuviera presente en las jornadas de la Universidad de Avellaneda, por ejemplo, ¿no? Y en otros espacios en que la hemos escuchado. Eso es lo que uno no se puede sacar de esa memoria, ¿no? De esa memoria. Abrazar a María es saber que estuvo cerca, que presentó un libro nuestro. Estaba Agus ahí, Veronelli, en ese momento, ¿vos te acordás? En una librería diminuta así, en la calle, en una ronda, tenemos las fotos, ahí siempre las mostramos, que presentara el libro Ni Una Menos, y ella estaba tan sorprendida por el movimiento que estaba fascinada con que le contemos sobre qué sucedía, cómo había sido el brote de ese movimiento. Y ella no, estuvo en una sillita en la calle, en la vereda, presentando el libro con nosotras. Una política de la calle, ¿no? Que no es la política del auditorio, ¿no? De las celebrities, sino que es esa de mezclarse, ¿no? De estar siendo. Sí, perdón, quería aportar algo de eso. Yo, hola, ¿qué tal? Dos cositas muy pequeñitas. Sí, yo recuerdo esa presentación que hicimos del libro de Ni Una Menos, que fue una presentación muy bonita, que además contó con la presencia de Moira Millán, que es una líder mapuche, y la verdad es que fue una conversación muy interesante y muy fértil, y también rescato esto que vos estás diciendo, y que tiene que ver con cierta integralidad en términos de poder hablar, pero también habitar y hacer política, y que todo eso confluya en una coherencia muy grande, ¿no? Entonces, para mí que ella hubiera estado en la calle, digo, tenerla a María en la calle, con lo que significa para nuestra ciudad habitar la calle, la calle la habitamos en la ciudad de Buenos Aires, haciendo política, cortando las calles, moviéndonos, manifestándonos, y tenerla a María en esa presentación fue muy lindo, la verdad, ¿no? Entonces también me parece que habla un poco de esa integridad. Y yo quería contar una anécdota chiquita, digamos, pero recién Gabriela contaba, o hacía esta pregunta de qué pretenden los lectores, y lo que yo podría contar desde mi práctica docente situada, ¿no? En términos de que en la Argentina, en Buenos Aires y en la ciudad, y en esta ciudad quiero decir,
hay un movimiento muy fuerte por la educación sexual integral que ha interpelado, digamos, el currículum escolar muy fuertemente, incorporando las cuestiones de género. Sin embargo, dicha incorporación, bueno, tiene una lectura de género bastante discutida, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos, yo enseño en distintos lugares y tomo el trabajo de Lugones para cuestionar ese concepto de género tan binario que tenemos, tan cis heterosexual y tan centrado en este feminismo de la clase media, ¿no? Que me parece una cuestión interesante para tener, digamos, en cuenta, y la categoría de interseccionalidad no solamente como una categoría descriptiva, sino como una categoría que nos permite un hacer colectivo y coalicional, ¿no? Entonces, en ese sentido yo les quería contar eso, que una de las experiencias, digamos, que tengo yo, yo enseño entre otros espacios, porque acá la docencia, digamos, se ejerce en muchísimos lugares, y los docentes, digamos, tenemos muchos espacios educativos donde trabajamos. Acá hay una modalidad muy importante que se llama la modalidad en contexto de encierro, y su categoría de interseccionalidad, en el caso mío, digamos, la utilizo también para hacer docencia dentro de un espacio de contexto de encierro, que es un penal que es dentro de la ciudad de Buenos Aires, que es el único penal, digamos, que hay, y su trabajo, digamos, acerca de interseccionalidad, nos sirve no solamente, digamos, para interpelar la educación sexual integral desde esta historia olvidada de las mujeres, sino desde un movimiento muy, muy situado, muy diverso, muy plural, donde nos permite también pensarnos desde el sur y pensarnos en estos múltiples contextos. Entonces, bueno, nada, contar un poco de eso, y no solamente, digamos, lo llevamos ahí, sino que también lo hemos tomado para otros espacios educativos dentro de la provincia de Buenos Aires, y bueno, nada, contar esas dos pequeñas cosas como para contar este uso situado de las contribuciones de Lugones, o por lo menos, digamos, desde esta categoría de interseccionalidad, y como la tomamos dentro de los espacios educativos también. Eso no. Muito obrigada, Augustina. Bom, já estamos caminhando para o final, queria agradecer. Eu, particularmente, na provocação da Gabriela, eu acho suspeito, né, usando a minha trajetória pessoal, que não é fácil, não é fácil, não é fácil. Porque a academia, os meios de comunicação de massa, os meios editoriais, a imprensa, não nos favorecem. O que quero dizer com isso? Na minha vida, chegar a 54 anos, que eu vou fazer em breve, ao feminismo decolonial, implicou um processo de encontros que foram aislados. Eu diria casuais. Porque não, como filósofa na academia brasileira, não há, por suposto, uma abertura para um processo de consciência e de autossituacionalidade. Não há. Então, eu só posso deixar meu testemunho para que outros não tenham que descobrir, por acaso, Lugones.
Porque, em realidade, é o que eu e Caroline estamos fazendo para que amanhã outras estudantes, não só nós outras, né, muitas intelectuais brasileiras hoje, não tenham que descobrir ao azar, por acaso, estudando Quijano a Lugones. Porque é assim que aconteceu comigo, entendeu? Não foi fácil, não foi fácil. Não acho que o leitor vai ser fácil para o leitor brasileiro entender a complexidade da trama decolonial, porque o leitor brasileiro, mais do que talvez um peruano, um boliviano, um argentino, vive bajo el ojo del ocidente. Muito. É muito difícil o leitor brasileiro, mas possível, né? E no momento nossas coalizões são muito importantes, né? Por isso agradeço muito. Caroline? De qualquer modo, eu gostaria só de compartilhar. Eu estava aqui com medo que acabasse, porque eu reservei até às 6, mas, enfim, espero que isso não aconteça. Eu gostaria de compartilhar com Gabriela, né, com todos também, que assim, mesmo conhecendo a Lugones, algumas surpresas boas e principalmente essa experiência de leitora, que não é uma leitora, bom, sou filósofa, mas que leu a partir da sua própria experiência de vida, principalmente o texto, né, que eu já tinha lido uma parte, mas que quando minha mãe faleceu esse ano, né, esse ano passado, minha mãe morreu, né? Eu fui ler a Lugones falando para a mãe dela sobre o amor, né? A respeito dessa mulher, né? Que de um certo modo está dentro dessa estrutura e o quanto é difícil, né? Você amá-la ao mesmo tempo, né? Não a amando, né? Porque ela reproduz. Então, eu digo que isso é uma experiência encarnada de leitura. Eu acho que essa experiência de leitura encarnada, sem dúvida nenhuma, é la mejor. Pero es importante o que Susana habló, né? Que podemos como que na segunda leitura de Lugones fazer como essa leitura mais viva, né, e encarnada. Apesar que acho que para mim ler Lugones é sempre encarnada. Ela fala diretamente para mim, eu não consigo, às vezes até eu posso dizer que para mim é complicado, eu entendo, né, tudo, aquilo faz tanto sentido que é difícil, né, também é exercício, né, que eu acho que o próprio distanciamento que a Karina tem também, já distanciamento no sentido de tempo, né, de leitura, né, para poder compartilhar, né, o pensamento de Lugones, né, também sem toda essa carga, né, de leitura pessoal. Acho que essas duas coisas se confundem, mas elas são bonitas de serem confundidas, mesmo sendo importante também tratar Lugones como a filósofa que ela é, né, mais do que tudo. Graças. Muito obrigada. Karina, Gabriela, Augustina, Caroline, todas. E encerramos agora, né, Carol, e a gente conclui e nos encontramos às 7 para escutarmos a Gabriela Veronese e ao Josh Price às 7.